Muy bien, y nos vamos a meter con la información que sin duda en estos días está ocupando todos los medios de comunicación de nuestro país, algunos con una mirada tremendamente fascista, como por ejemplo el diario El Día, cada vez que tiene que hablar de este tema, hace una bandera sobre el golpe de Estado que está viviéndose ahora en Bolivia. Nos acompaña Héctor Bernardo como siempre. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Héctor? buenas ¿Bien? noches? Bien, muy bien. Bueno, a ver, va a ser una tarea muy difícil poder explicar todo lo que está pasando en tan poco tiempo, pero hagamos una cosa, empecemos a hablar y a contarle a la gente cómo se llega a esta situación, qué es lo que pasa y cómo se llega a que hoy tengamos un golpe de Estado en Bolivia 2019, hablando de un golpe de Estado en América Latina. Pero empecemos a contar cómo se llegó a esto y qué es esto del referéndum, de la elección a la que no se podría presentar Evo Morales. ¿Cómo fue? Bueno, primero lo que hay que señalar es que el 20 de octubre hubieron elecciones presidenciales en Bolivia, participó Evo Morales, participaron otros partidos, hubo innumerable cantidad de veedores, hubo una gran cantidad de controles de cómo se llevaba adelante el control de la votación, valga la redundancia, y la oposición ya antes de que esta elección se produzca había empezado a decir que primero que Evo no se podía presentar, que Evo no podía ser candidato. ¿Esto era así? ¿Evo no se podía ¿Por qué presentar? no se podía presentar? ¿Por qué decían eso? Ellos decían que ya era, la Constitución no le permitía una nueva reelección. Evo hizo un referéndum El de 2016. El de 2016, en el que hubo una operación mediática, se llamó el Plan Zapata, donde le inventaron un hijo no reconocido a Evo Morales. Entonces terminó ganando la votación en ese referéndum en contra de que Evo tuviera una nueva posibilidad de presentarse. Claro. Después aparecieron las pruebas de que todo el informe mediático era un invento, que nunca había existido ese hijo, que Evo nunca lo había abandonado, porque justamente nunca había existido, entonces realmente era todo un invento. Evo buscó una alternativa más para poder postularse y fue la de presentarse ante el Tribunal Supremo Electoral, un pedido que le permita presentarse. El Tribunal Supremo Electoral aprobó la presentación de Evo Morales a elecciones. ¿Eso qué fue, en 2017? Eso fue en 2017. La oposición seguía sosteniendo que Evo no podía postularse, porque Evo era el candidato más fuerte, porque Evo sin dudas iba a ganar las elecciones, como ocurrió en octubre pasado, y por eso la oposición no quería que él sea el candidato. Los referéndums no son vinculantes, digo, no son definitivos. Un referéndum se puede ganar, digo, es lo que pasó con el Brexit, por ejemplo, en Inglaterra. Digo, se vota por un referéndum sí o no, pero eso no quiere decir que se termine desarrollando. ¿En este caso era vinculante o no era vinculante? En este caso, bueno, la oposición dice que era vinculante, el gobierno dice que no lo era. Hay distintas versiones, pero el tema es que, más allá de eso, un tribunal superior, un tribunal de justicia que le permitieron presentarse, y ahí ya empezó la oposición a decir que no iba a reconocer un triunfo de Evo Morales en las elecciones porque ellos creían que no podía presentarse. ¿Quién es el principal candidato de la oposición? El principal candidato de la oposición es Carlos Mesa, que es un expresidente que gobernó Bolivia entre 2003 y 2005, un neoliberal que trató de acomodar su discurso al contexto actual, diciendo que iba a mantener todos los elementos de ese gobierno, y fue el principal candidato de la oposición, que salió segundo. La Constitución boliviana es muy clara en eso, dice que para ganar en primera vuelta hay que sacar más del 50% de los votos, o en su defecto más del 40% de los votos y 10 puntos de diferencia sobre el segundo. Esto fue lo que pasó en estas últimas elecciones. Evo Morales sacó el 47% de los votos y Carlos Mesa sacó el 36%, o sea, 11 puntos de diferencia, superó el 40%, fue electo legalmente y constitucionalmente. Hubo muchísimos veedores internacionales de distintos organismos. La queja de la oposición era sobre los últimos votos, que fueron los que terminaron de darle la distancia de 10 puntos a Evo Morales. Ahora, esto es un punto fundamental, porque más allá de todo lo que dice la oposición, si la oposición tuviera razón, la OEA sacó un informe recientemente que vieron
que podría haber habido algunas irregularidades en la carga de datos. No dice que hubo fraude, pero sí que hubo alguna irregularidad en la carga de datos. Si hubiera habido algún tipo de irregularidad, lo que tendría que pasar es que haya un balotaje. Claro. Digamos, si Evo no llegó a esa diferencia del 10%, bueno, se va a un Claro. balotaje. Si Evo pierde, tenía que ser presidente hasta que termine el mandato. El Claro. mandato de Evo terminaba en enero. Y en enero pasarle la sucesión a quien ganase. Esto no sucedió, la oposición se radicalizó. Evo trató de convencerla de distintas maneras, convocando a la OEA, convocando a distintos organismos que analicen las elecciones, los resultados. En ese contexto surge Fernando Camacho, un líder de Santa Cruz, el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, un ultra religioso que entró a la Casa de Gobierno y rompió en la Casa de Gobierno ahora con sus hordas fascistas, con una Biblia y la bandera de Bolivia y una serie de situaciones violentas que seguramente analizaremos después, son las que llevaron a que Evo presente la renuncia el domingo pasado. Recordemos también que nosotros la semana pasada hablamos del accidente aéreo que tuvo Evo, que no es casualidad en este contexto. Totalmente. Vamos a seguir en un ratito nada más, Héctor, te quedas acá con nosotros porque tenemos mucho para analizar. Es un golpe de Estado, por más que al gobierno argentino actual le cueste esta palabra que no le cuesta hablar cuando habla de Venezuela, hablar de dictadura. Sin embargo, para hablar de Bolivia le está costando mucho hablar de golpe de Estado. Muy bien, seguimos hablando de Bolivia, seguimos hablando en materia internacional con Héctor Bernardo, pero contanos qué es esta bandera que se ve mucho, la bandera huipala se está viendo muchísimo hoy en todas las manifestaciones, de hecho ha sido quemada por parte de los grupos fascistas. ¿Qué representa esta bandera? La bandera es la bandera de los pueblos originarios que desde que Evo es presidente es parte de los símbolos del Estado plurinacional de Bolivia. Los sectores fascistas, los sectores racistas de Bolivia nunca quisieron aceptar que esta bandera sea parte de sus símbolos. De hecho, quien probablemente sea la próxima presidenta interina, muy entre comillas, ¿no es cierto?, de Bolivia, ha hecho declaraciones diciendo que esta bandera no la representa, que por qué tiene que tener esta bandera como símbolo de su país, que ella solo tiene como bandera la tradicional bandera boliviana. Esta bandera lo que muestra es que Bolivia era un estado plurinacional y que también las comunidades, los pueblos originarios estaban representados por ese estado plurinacional. Ahí estamos viendo a Evo Morales. Evo ¿Dónde está hoy? Evo Morales llegó hoy a México después de un periplo muy complicado, después de que México le ofreciera asilo y Evo Morales lo aceptara, pero tuvieron prácticamente que rescatarlo con un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. El presidente de Perú, Vizcarra, primero les permitió llegar, después dijo que no les iba a permitir salir por el cielo peruano al avión mexicano. Tuvieron que ir para Paraguay con una intervención de Alberto Fernández que fue fundamental para que Paraguay permita el aterrizaje del avión que trasladaba Evo Morales. Después pasaron por Brasil. Consiguieron pasar por Brasil cuando iban tenían que recargar combustible como una parada accesoria en Ecuador, pero Lenín Moreno no se lo permitió. De todas maneras, el combustible pues, es un avión que tiene carga para mucho tiempo. Que tenían era suficiente como para llegar a México. Tuvieron que ya esquivar Ecuador y pasar por aguas internacionales y así poder llegar a México. O sea, tuvieron que hacer todo un periplo porque los gobiernos de derecha de la región, como el gobierno de Mauricio Macri y del canciller Forí, que se negaron a reconocer que esto es un golpe de Estado, fueron cómplices fundamentales de este golpe, como lo fue la Embajada de Estados Unidos, como lo fue el Departamento de Estado, como lo fue Marco Rubio, Ileana Ros-Lehtinen, Bob Menéndez, Luis Lo cual Almagro. indica que esto no es una cuestión meramente interna de Bolivia, digo, que no es algo que esté pasando meramente en Bolivia, sino que hay un plan cóndor, hay una decisión lineal sobre que los gobiernos de derecha de América Latina tengan este tipo de comportamiento y que avalen este golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Totalmente, y querían darlo sin duda antes de que cambie el contexto internacional en Argentina, porque
realmente con un actor, con Alberto Fernández como actor de este espacio, hubiese sido muy distinta cómo hubiese enfrentado este golpe de Estado en Bolivia a cómo lo enfrentó Mauricio Macri, haciéndose cómplice Sí, por acción o por omisión de este brutal golpe de Estado fascista, ¿Qué pasa racista. con el resto de los miembros del gobierno de Evo Morales? Álvaro García Linera. Álvaro García Linera está con él en México, fue también en el avión junto con la ministra de Salud, Montaño. Otros miembros del gobierno están refugiados en la Embajada de México en La Paz. Otros están siendo perseguidos, como bien había dicho Camacho, este opositor violento, este opositor que es la cara visible del golpe, pero detrás de él hay muchos de estos otros actores. Él dijo, estoy haciendo una lista al estilo Pablo Escobar. Así de claro fue como lo señaló, y así fue como se hicieron listas que hoy están circulando por WhatsApp de muchos militantes del MAS que están siendo perseguidos, que están yendo a sus casas a buscarlo, que los están quemando las casas, que los están agrediendo, y con el ejército y la policía y con grupos de choque de estos sectores fascistas que dieron este golpe de Estado. Que andan con barbijos, se ven muchos videos, ¿no? Que andan con barbijos, golpeando a la gente en la calle. Con distintas vestimentas, agrediendo al pueblo boliviano. Seguramente en las próximas semanas vamos a seguir hablando de esto, Héctor. Mañana vas a estar presentando, el jueves, perdón, vas a estar presentando tu libro en la Facultad de Periodismo. Seguramente de esto va a ser algo que salga a la luz. Mostrame el libro, a ver qué libro es. Es mi libro, América Latina. Mi cuarto libro. Es un libro de entrevistas sobre la región. Aparece en entrevista a Álvaro García Linera, aparecen entrevistas a otros referentes de la región, referentes locales como Alicia Castro, Jorge Tayana, referentes internacionales como Piedad Córdoba, como Pablo Pimenta, como Gleisi Hoffman, de México también, de Ecuador, Gabriela Rivadeneira y otros referentes. El jueves a la 1:30 de la tarde en la Facultad de Periodismo estaremos con Estela Caloni y con Carlos Ciapina presentando el libro. Perfecto. Se viene el sorteo en las redes de TVU del libro de Héctor Bernardo. Muy bien, mira cómo se lo mandió en vivo. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Para nuestra querida audiencia. Muchas gracias por haber venido, Héctor. Sí, muchísimas gracias.